Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, no se olviden, aún quedan pocas semanas de la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. La historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica o de terror en su infancia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero lo más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado, algo que lo haya dejado marcado. Con eso, seguiremos construyendo un relato que será incluido en un futuro episodio. Y antes de comenzar con el episodio, quiero mandar un saludo a Samuel Gallardo Cruz, quien me escucha en Tuxpan, Veracruz. Samuel, un gran saludo. La historia que les traigo esta semana fue una sugerencia de Matías Benjamín, de Uruguay, quien me escribió por correo electrónico. Horacio Quiroga es uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana. Es conocido por ser un gran cuentista, dotado de una prosa vívida. Sus cuentos cortos lo llevaron a ser comparado con el autor americano Edgar Allan Poe. Sin embargo, su vida siempre estuvo rodeada de tragedias. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1879, en la ciudad de Salto, en Uruguay. Era el cuarto hijo del matrimonio formado por el vicecónsul argentino Prudencio Quiroga y Pastora Forteza. La vida de Horacio Quiroga quedó marcada con la desgracia desde una muy temprana edad. Cuando el escritor tenía solo 2 meses de edad, su padre falleció en un trágico incidente. Cuando él regresaba de un viaje de caza, al bajar de su embarcación, su escopeta se disparó accidentalmente, matándose frente a su mejor amigo, quien lo esperaba con el pequeño Horacio en brazos. Después de la muerte de su padre, su madre tomó a sus hijos y se mudaron a la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde vivieron 4 años, para después regresar a Salto. En 1891, se casó con Mario Asensio Barcos, quien brindó una figura paterna como su padrastro. Sin embargo, la tragedia llegaría nuevamente. Mario sufrió un derrame cerebral en 1896, lo que le dejó graves secuelas, semiparalizado y sin poder hablar. Al poco tiempo, no pudo con estos problemas. Se suicidó con una escopeta que disparó con el pie, justo cuando Quiroga entraba a la habitación. Él tenía 18 años. Desde joven, mostró gran interés por la literatura.
descubrió a autores como Leopoldo Lugones y el mismo Edgar Allan Poe, quienes claramente marcaron su obra futura. Escribió algunos poemas y colaboró con algunas publicaciones. En 1898, conoció a la joven María Esther Yurkovsky, quien sería su primer amor, además de inspiración para las obras Las Sacrificadas y Una estación de amor. Después que fundó una revista en su natal Salto, la cual fracasó, en 1900 tomó la herencia que le había dejado su padre y viajó a París en primera clase. Ahí conoció a Rubén Darío. Pero solo unos meses más tarde, regresó a Uruguay, casi en bancarrota. Viajó en tercera clase después de haber gastado casi todo su dinero. A su regreso, continuó escribiendo. En 1901, logró publicar su libro Los arrecifes de coral. Pero su éxito y alegría se vio opacada por la tragedia nuevamente, cuando 2 de sus hermanos fallecieron víctimas de la fiebre tifoidea. Pocos meses después, su amigo Federico Ferrando le comentó a Quiroga que se batiría en duelo con Germán Papini, quien había criticado duramente su obra. Quiroga, preocupado por su amigo, se ofreció a acompañarlo en el duelo, revisando y limpiando el revólver que usaría. Sin embargo, mientras revisaba el arma, se le escapó un disparo que mató a Federico en el lugar. Quiroga fue detenido y, tras ser interrogado, fue puesto en libertad al comprobarse la naturaleza accidental del homicidio. En 1910, él comenzó a dar clases en Misiones, Argentina. Ahí se enamoró de una de sus alumnas, la joven Ana María Cires, a quien dedicó su obra Historia de un amor turbio. Al poco tiempo se casaron, y un año después dio a luz a la primera hija del escritor, Eglé Quiroga. Y al año siguiente nacería su siguiente hijo, Darío. Quiroga se encargaría de educar a sus hijos en casa, pero además, debido a la zona en la que vivían, se encargó de instruirlos para la supervivencia en la selva. Los dejaba solos en la naturaleza. Estas experiencias, que sus hijos disfrutaban, aterrorizaban a su madre. En 1915, Ana María sufrió de una fuerte depresión que la llevó a tomar un químico usado en el revelado fotográfico. Después de 8 días de sufrir en agonía, con Quiroga a su lado, falleció. Después de la tragedia, regresó a Buenos Aires, donde se instaló con sus hijos. En 1927, conoció a María Elena Bravo, una joven compañera de escuela de su hija, de quien se enamoró perdidamente. Ese mismo año, se casó con ella, quien aún no cumplía los 20 años, y más tarde sería la madre de su tercera hija, María Elena. En 1935, la salud de Quiroga comenzó a deteriorarse. Empezó a presentar algunos malestares. Inicialmente, fue diagnosticado con hipertrofia de próstata. Ante su negativa de abandonar la selva, su esposa e hija lo abandonaron. Estando solo, su malestar se agravó, por lo que finalmente decidió regresar a la capital argentina, donde fue internado en un hospital y ahí
fue diagnosticado con un avanzado cáncer de próstata, intratable e inoperable. En 1937, atormentado por los dolores que lo aquejaban, tomó una drástica decisión. Habló con su amigo Batisteza y le confesó que se adelantaría al cáncer. En presencia de él, tomó un vaso que contenía cianuro, falleciendo a los pocos minutos. Sus restos fueron repatriados a Uruguay y depositados en una urna ubicado en el Museo Casa Quiroga, en su natal Salto, Uruguay. Sin embargo, la tragedia no terminaría ahí, ya que sus dos hijos mayores también cometieron suicidio. Eglé solo un año después, en el 38, y Darío en el 52. Y bueno, no puedo solo hablar de este increíble autor. A continuación, les traigo uno de sus cuentos más famosos posiblemente, y uno de mis favoritos. El relato, ya de dominio popular, El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche, juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron en una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego, los sollozos fueron retardándose,
y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos, entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, se quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo! ¡Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un atropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había ahí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor, mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. «Psst», se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad.
pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en las nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que la arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales, deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo. Pero, desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir, en ciertas condiciones, proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror
está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.